Y a esta hora saludamos al doctor José Andrés Romero, es el director de la DIAN. Doctor Romero, gracias por estar en Redman Noticias. Buenos días. Buenos días, Jenner. Un saludo muy especial para usted, para Paula, para todos sus oyentes. Bueno, muchos temas los que queremos tratar con usted, anuncios que ha venido haciendo a través de los últimos días ante esta época de coronavirus. El primero, el pago de impuestos para las empresas. Se han hecho algunos anuncios importantes para las empresas que no pueden hacer sus pagos en los plazos estipulados, puedan diferir esos pagos. ¿Cómo es esa propuesta, doctor? Doctor Romero. Jenner, son dos puntos fundamentales. Lo primero, las pymes en Colombia son 468.000 empresas, el 98% del número de empresas que corresponden al 80% del empleo en Colombia y al 90% del sector económico, del tejido de la actividad económica empresarial. Estas empresas pymes además son las más vulnerables ante una crisis porque son las que tienen menores reservas de caja, la que los inversionistas tienen menores capacidad de inyectarle capital adicional. Entonces, respecto de estas empresas, le estamos moviendo el plazo para el pago del impuesto sobre la renta, no para declarar. Quiere decir que en junio tienen que declarar, pero van a poder pagar lo que la segunda cuota de impuesto sobre la renta que tenían que pagarla en junio, la van a poder pagar hacia noviembre, diciembre del año, de tal forma que tengan un respiro de caja y que se puedan recuperar para poder tener la caja suficiente para pagar esa cuota al final del año. Diferente es el tema del diferimiento del pago para otras empresas que se cuelguen en algunos impuestos, y es los acuerdos de pago agilizados o facilidades de pago. Lo que le estamos diciendo a la gente es, oiga, presente la declaración, reconozca la obligación y acérquese a la DIAN para que pueda hacer una facilidad de pago de esa obligación reconocida en el plazo y hasta por 12 meses sin necesidad de una garantía real. A esas personas y esas empresas que siempre le han cumplido al país y que hoy en día están apretadas, nosotros les vamos a ayudar a hacer esos acuerdos de pago en el tiempo cuando así lo necesiten. Doctor Romero, usted ayer en el programa de las 6 de la tarde con el presidente, pues le contó al país que el costo fiscal de esta pandemia iba a ser de aproximadamente 15 billones de pesos. ¿En cuánto se ha reducido hasta ahora desde que comenzó esta crisis el recaudo tributario? Nosotros tuvimos un muy buen trimestre de comienzo del año, Paula, y eso demuestra que la ley de crecimiento económico estaba dando sus resultados y que la ley de crecimiento económico es un acierto para el país. Teníamos un crecimiento económico muy importante, un incremento del consumo de los hogares, adicionalmente un incremento del impuesto inclusive por encima de las metas de recaudo. Pero obviamente en el mes de abril tuvimos un bajonazo importante. En el mes de abril el recaudo de este mes bajó 1.8 billones frente al planeado. Teníamos un ahorrito de los primeros meses, como les digo, porque la economía iba muy bien. 1.8 billones, en el mes de mayo esperamos que eso suba más o menos a 2.2 billones y en el mes de junio pensamos que vuelve a bajar alrededor de los 1.8 billones y después empieza a bajar los siguientes meses el recaudo hasta llegar a los 15 billones. Eso es una disminución del recaudo por cada mes y 15.7 billones es el proyectado que tenemos de la disminución del recaudo en todo el año. La cifra es increíble. ¿Y qué estrategias hay para poder recuperar esa suma? Yo creo que acá lo más importante es tener muy en claro que estamos viviendo una situación extraordinaria. Quiere decir que es una situación que no es del día a día. Entonces las medidas que tenemos que tomar son medidas encaminadas a ayudar a que la economía no se caiga al piso y que no se fracture de manera permanente. ¿Por qué? Porque en la medida en que pasemos esta situación extraordinaria y podamos recuperar muy rápidamente el país, que la recuperación sea en V, lo que dicen los economistas, y no en U, prolongada en el tiempo, eso nos puede ayudar a que el recaudo muy rápidamente se reactive y que podamos llegar a una normalidad desde el punto de vista fiscal y tributario para el año 2021. Entonces yo creo que aquí lo más importante es medidas de inyección de dinero a la economía, que es lo que está haciendo el gobierno nacional a través, por ejemplo, de los subsidios de nómina,
que también se han venido anunciando, de diferir la caja hasta el final del año, de dar esos créditos con garantías y con coberturas del Estado hasta el 90%. ¿Para qué? Para que las empresas puedan seguir funcionando, se puedan seguir apalancando, para que el tejido empresarial y la actividad económica no se fracture de manera definitiva, sino que esté lista para esa recuperación. Y en la medida en que haya una recuperación rápida, con el ambiente y con el marco de la Ley de Crecimiento Económico, que es una ley que genera competitividad, que genera los incentivos para la inversión y que genera los incentivos para el desarrollo económico, vamos a poder tener una reactivación de la economía y además una reactivación del recaudo. Pero doctor Romero, igual las finanzas del Estado sí van a quedar muy golpeadas porque no ha hecho sino más que girar y girar, y es entendible para atender esta emergencia. Y ayer el presidente decía que por lo menos en el corto plazo aquí no se está pensando en una reforma tributaria. Y uno dice, si no vienen más impuestos, entonces ¿cómo recupera otra vez el Estado sus finanzas? Sí, en la estructura del sistema tributario es muy importante recordarla, yo ya lo mencioné, pero pues muy rápidamente, y es los impuestos transaccionales, es decir, la retención en la fuente, el IVA, el impuesto al consumo, el GMF, son impuestos que están directamente relacionados con que haya operación económica, con que haya transacciones económicas, con que haya ventas, con que haya prestaciones de servicios, ¿sí? Entonces fíjense que eso está muy ligado con la actividad económica. Y eso representan 117 billones de pesos de los 157, eso es el 75% del recaudo. Si a eso le metemos también el tema de las importaciones y exportaciones y comercio exterior, los impuestos de las importaciones son 26 billones. Entonces fíjense cómo logrando reactivar la economía vamos a lograr reactivar el recaudo y de manera inmediata. Porque el recaudo se reactiva es con esos impuestos transaccionales. Obviamente, hacia futuro, las utilidades que deje de tener las empresas pues no van a pagar impuesto porque no va a haber utilidades, pero el impuesto adicional derivado de las utilidades es muy bajito frente al total de recaudo que tenemos. Entonces yo creo que hay que seguir monitoreando, hay que seguir mirando las cifras. Creo que acá lo más importante es lo que estamos haciendo, que es tomando las medidas de manera oportuna hoy para atender la crisis, para atender la pandemia y adicionalmente de manera responsable para ir reactivando la economía lo más pronto posible. Doctor Romero, otro tema importantísimo que se hizo el anuncio tal vez la semana pasada es la devolución de los saldos a favor. Yo hoy hago mi declaración de renta normalmente y me queda un saldo a favor que yo generalmente lo puedo dejar allí para mi próxima declaración o puedo inclusive reclamarlo, pero la gente se quejaban de que era un trámite engorroso, de que era bastante demorado. Esto en el caso de personas naturales, pero también en el caso de empresas. ¿Cómo va esa operación de devolución de saldos a favor? Nosotros sabemos que el decreto que sacamos de emergencia para agilizar estas devoluciones empezó a regir desde el 14 de abril. Desde el 14 de abril hasta fines del mes de abril habíamos logrado hacer 1.500 devoluciones por valores de 500.000 millones de pesos. Es muy importante esta cifra porque si la comparamos con lo que se devolvió en todo el mes de abril y el mes de mayo, 2 meses del año, es decir, 60 días frente a 15 días, 60 días, el año pasado devolvimos 750.000 millones en esos 2 meses del año. De acuerdo con las solicitudes de devolución que estamos recibiendo y la agilidad con la que estamos reconociendo, revisando y entregándole esa caja a la economía, a las empresas, a las personas naturales, el proyectado es que vamos a terminar devolviendo 3.9 billones de pesos en este mismo periodo de tiempo y hasta el 31 de mayo. Esto pues es una muy buena noticia. Esto significa que el mecanismo que ideamos para agilizar las devoluciones que en otros tiempos se demoraban 6 meses, se podía llegar a demorar hasta 1 año o varios días, pues la gente está teniendo esos saldos a favor hoy, en este momento que es en el que la economía lo necesita. Doctor Romero, ¿siguen firme a pesar del coronavirus y en medio del coronavirus la implementación de la facturación electrónica? ¿Cómo va ese proceso? Porque yo le cuento que yo tengo una SAS y cada vez que hago transacciones, pues si necesito la facturación electrónica y la solicito, muchos me miran con cara de loca. No sé qué tanto la gente ha entendido el tema de la facturación electrónica.
El proyecto de la facturación electrónica creo que se ha visto favorecido con todo este tema del aislamiento. La gente le ha perdido el miedo al tema tecnológico, le ha perdido el miedo a seguir funcionando de manera virtual. Hoy en día ya nos damos cuenta que podemos tener una junta, una reunión a través de los diferentes medios y plataformas tecnológicas, y yo creo que eso lleva a perder el mito de que una factura electrónica es menos importante o menos soporte que una factura en papel. Yo les decía en todas las conferencias a todo el mundo, el día de mañana nuestros hijos nos van a decir, papá, ¿en serio usted tenía que entregar un papel firmado y sellado y numerado y con resolución de la DIAN, etcétera, para hacer una venta? Y uno tendrá que decirle, sí, así era antes, eso era la forma arcaica de hacer las operaciones. Entonces yo creo que la invitación ahorita es a retomar el tema de factura electrónica precisamente mediante la resolución 42 que sacamos esta semana. Establecimos el nuevo calendario para retomar el cronograma de implementación de factura electrónica que venía suspendido primero cuando se cayó la ley de financiamiento y segundo ahorita con la pandemia tuvimos que retrasarlo para mirar cómo evolucionaba el panorama económico y el panorama de las empresas, pero ya retomamos el calendario con la meta que teníamos anteriormente. Antes íbamos a terminar las masificaciones en el mes de agosto, ahorita la vamos a terminar en el mes de noviembre, pero vamos a lograr este año la masificación de que el 95% de las operaciones económicas al final del año estén soportadas en factura electrónica. Hoy en día estamos emitiendo, certificando y validando 3 millones de facturas diarias, que es el 50% de la economía. Pues ahí tienen ustedes, es el director de la DIAN, José Andrés Romero, a quien le agradecemos estos minutos en Red Más Noticias. Doctor Romero, feliz fin de semana para usted. Muchísimas gracias, feliz fin de semana para ustedes, cuídense mucho.